Según un proverbio árabe dice que la crueldad es la fuerza de los débiles y según George Eliot, la crueldad, como cualquier otro vicio, no requiere ningún motivo para ser practicada, apenas oportunidad. Ahora yo te hago una pregunta para ti, no te preocupes, me responderás hasta el final de este video. ¿Cuánto crees que cuesta tu vida? ¿Cientos? ¿Miles? ¿Millones? ¿O nada? Con este video no solo veremos la crueldad en el humano, también vamos a ver este tema. Es aterrador comprobar cómo algunos de estos asesinos se publicitan en las redes. Si su negocio prolifera es, sin duda, porque no les faltan clientes. Hay mucha gente dispuesta a pagar por acabar con la vida de otra persona. Hola. En este video vamos a hablar sobre la crueldad en el humano, cómo esta se presenta, mayores exponentes, casos relacionados y más. Empezamos. La crueldad es una actitud que involucra la falta de piedad, es decir, el disfrute o la indiferencia ante el dolor y el sufrimiento de los demás. Es generalmente considerada como una actitud inhumana, esto es, más cercana al actuar de los animales, ya que estos últimos carecen de códigos morales. Quienes practican a menudo la crueldad se llaman personas crueles. Los términos cruel y crueldad provienen del latín crudelis, que se traduce como crudo, en el mismo sentido de la carne cruda, es decir, sangrienta. De allí que la crueldad esté asociada a los actos violentos y primitivos. El primer uso de estos términos en español data de comienzos del siglo XIII. En general, las actitudes crueles son rechazadas por la inmensa mayoría de las religiones y códigos morales, incluso en situaciones en las que cierta violencia y dolor son inevitables, como la guerra. También en esos casos, la humanidad procura regirse por normas éticas y morales, y por esto se busca proteger a los civiles de las incursiones de las Fuerzas Armadas en territorio enemigo, pues lo contrario se considera un abordaje innecesariamente cruel del conflicto. El sadismo, término derivado de Sade, escritor y filósofo francés del siglo XVIII, alude, en general, a la obtención en una persona de placer derivado del dolor de otro ser vivo. Aunque la obra literaria del Marqués de Sade tiene connotaciones principalmente sexuales, el sadismo no tiene un carácter meramente sexual. Cuando el sadismo tiene carácter predominantemente sexual es una parafilia, y consiste en una forma de obtener excitación y placer sexual causando dolor físico, psicológico, humillación o sometimiento. El sadismo implica impulsos sexuales y comportamientos que implican actos reales, no simulados, con o sin el consentimiento de la víctima, en los que el sufrimiento psicológico y físico y la humillación del sujeto sometido es lo que genera la excitación sexual. Los actos sádicos pueden involucrar actividades que indican el dominio sobre la víctima. Obligar a arrastrarse, encerrarla en una jaula, inmovilizarla físicamente con cadenas, sogas o esposas, tenerla atada con los ojos vendados, darle una paliza, pegarle, golpearla, azotarla de distintas maneras, pincharla, morderla, quemarla con cigarrillos, aplicarle descargas eléctricas con una picana, cortarla, intentar estrangularla para dejarla sin respiración sin llegar a matarla, torturarla de muchas maneras, mutilarla. Algunos sádicos llegan a matar a la víctima y otros se limitan a humillarla. El egoísmo es una actitud o comportamiento centrado en el propio beneficio, interés o bienestar, incluso cuando esto puede perjudicar e ignorar las necesidades de los demás. No necesariamente implica maldad. Puede variar desde una autoconservación razonable hasta una indiferencia total hacia otros. Formas comunes de egoísmo: egoísmo racional, priorizarse sin dañar a otros, cuidar tu salud antes de complacer a alguien. Egoísmo excesivo, siempre buscar la ventaja personal aun si afecta negativamente a los demás. Egoísmo emocional, desinterés por los sentimientos ajenos. Egoísmo moral, cuando una persona cree que solo sus valores importan. Formas de crueldad: crueldad física, daño corporal directo. Crueldad psicológica, manipulación, humillación, amenazas, desprecio. Crueldad sistemática,
cuando una institución o grupo ejerce daño como norma, tortura, castigos injustos. Crueldad pasiva, indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Relación entre ambos. Egoísmo y crueldad pueden coexistir, pero no siempre están unidos. Un egoísta no necesariamente es cruel, puede simplemente priorizarse sin querer dañar. Un cruel suele ser egoísta, porque coloca sus deseos, o su placer, por encima del daño que provoca. La crueldad es egoísmo llevado al extremo, cuando la empatía se anula por completo. Ejemplos simples: egoísmo sin crueldad. Quedarse el último pedazo de comida sin ofrecerlo, aunque no haga daño grave. Crueldad: romper los objetos de otra persona para verla sufrir. Egoísmo cruel: mentir para perjudicar a alguien y así obtener ventaja. Personas crueles. Esto incluye sus acciones. Incluyen a Richard Ramírez, mejor conocido como Dennis Stalker. Fue un asesino en serie en la ciudad de Los Ángeles, tuvo 14 víctimas en toda su carrera criminal. No se arrepintió de sus actos. John Wayne Negaki, mejor conocido por su nombre artístico Pogo el Payaso, fue un asesino en serie que tuvo 33 víctimas fallecidas y abusadas íntimamente. La mayoría de sus víctimas eran hombres jóvenes o menores. No se arrepintió, sus últimas palabras fueron: matarme no traerá de vuelta a ninguna de las víctimas. Harold Shipman, más conocido como el Doctor de la Muerte, se le había acusado de 15 pacientes fallecidos, pero luego se añadieron 218 totales. Aunque se arrepintió de sus actos, eso no significa que sus actos no fueran crueles. Andrés Ulises Castillo Villarreal, más conocido como el degollador de Chihuahua o degollador de desarrollo urbano, fue un asesino en serie con 12 víctimas, aunque se especula que puede ser hasta 20 víctimas, todas hombres jóvenes con dependencia a las drogas, que fueron llevados a su casa para ser abusados íntimamente y posteriormente degollados, para ser abandonados en terrenos baldíos. Fue sentenciado a 217 años de cárcel. Y así hay más personas que son crueles, hasta personas que vemos día a día pueden serlo. Safaris, quien no los conoce por Nat Geo, donde un grupo de personas pagan un tour por zonas de África para cazar o fotografiar a los animales, pero no estamos aquí para hablar de eso. ¿Recuerdas la pregunta que te hice al principio del video? Es hora de responderla. Para eso necesitamos trasladarnos al asedio de Sarajevo en la guerra de Bosnia allá por el lejano 1992, donde por el periodista italiano Ezio Gavazzeni, que reporta tras una larga investigación y entrevistas a veteranos serbios, habían tiradores no autorizados en zonas privilegiadas, que pagaban altas sumas de dinero para disparar contra civiles que corrían por refugio. Reporta tiradores de varias partes como Estados Unidos, Reino Unido, Italia y más países. ¿Recuerdas que te pregunté cuánto cuesta tu vida? Pues para ellos la vida de civiles inocentes costaba entre 80.000 y 100.000 euros para satisfacer sus deseos más oscuros y macabros, usando a los civiles bosnios como animales de tiro. Bueno, sé que es una forma muy extraña y desalentadora de terminar el video, pero dije que no sería igual a los otros del canal. Espero que hayan tenido una feliz Navidad y un buen año nuevo. Perdón por desaparecer por un tiempo, pero he estado ocupado y no había podido terminar el video. Espero que tengan una buena tarde. Se despide su amigo mono trajeado. Nunca estás solo, siempre hay alguien, solo es cuestión de buscar.